Una función es una fórmula predefinida que realiza cálculos utilizando valores específicos en un orden particular. La finalidad de la función es ahorrar tiempo en el proceso de realizar ciertos cálculos. La sintaxis de una función en una hoja de cálculo sería la siguiente: siempre iniciar con un signo de igual, seguido del nombre de la función y los argumentos dentro de un paréntesis. Recuerden que estos argumentos son los datos que vamos a utilizar para realizar dichos cálculos. Es necesario seguir el orden indicado para que ésta funcione correctamente. Ahora realizaremos algunos ejemplos donde utilizaremos funciones y operaciones aritméticas. Por ejemplo, en esta tenemos una lista de gastos diarios, el cual nos indica cuál es el gasto. En esta operación realizaremos una suma. Podemos realizar la suma ingresando cada uno de los datos, agregando el operador de más, pero en esta ocasión debemos de utilizar una función para agilizar nuestro proceso de esta operación. Por ejemplo, iniciamos con un igual, escribimos en este caso la función que se llama suma. Recuerden que el nombre de la función varía de acuerdo al idioma de nuestra hoja de cálculo o el tipo de hoja de cálculo. Por lo general cambia por el idioma. En este caso se llama suma, y aquí en la parte inferior nos va a indicar cómo podemos separar los argumentos o parámetros. Aquí nos está indicando que por coma, y ingresamos dato por dato, o podemos utilizar un rango de datos. En este caso yo voy a utilizar un rango, ya sea que lo escriba aquí mismo en mi barra de fórmulas o simplemente seleccione el rango que deseo sumar. En este caso voy a seleccionar de C3 y arrastro hasta C6. Una vez que termine, simplemente cierro paréntesis y presiono intro, y en automático me hace la sumatoria. Otra forma de hacerlo rápido es que en el grupo de comandos edición tenemos esta herramienta que se llama autosuma. Si nos vamos aquí en la pestañita podemos ver otras funciones que son las que más se utilizan en Excel. En este caso, ya sea que le dé a autosuma o suma, me va a seleccionar de manera automática todos los rangos de los datos que deseo sumar, y simplemente presiono en mi tecla intro o enter, y con esto me genera la suma. De ahí me indica que tenemos un presupuesto de 100 pesos, por lo tanto necesito restar el valor de 100 pesos, restarle 89. Aquí voy a utilizar un operador aritmético, sería nuestra celda que se ubica aquí en C8 menos los gastos diarios, que sería en la posición C7, y simplemente al finalizar presiono intro o enter, y en automático ya terminamos de hacer esta operación. Otras funciones que podemos utilizar, por ejemplo, en este caso para realizar el promedio de las calificaciones, aquí en este cuadro nos lo está solicitando. Nuevamente iniciamos con igual, podemos escribir promedio, o también irnos aquí en el grupo de comandos edición, junto a autosuma tenemos también la función de promedio. Se selecciona de manera automática todos los valores en donde va a obtener el promedio. Simplemente presiono intro y en automático lo genera. Ojo, si les aparece esta forma significa que no tenemos espacio para mostrar nuestro promedio. Simplemente agrandamos nuestra celda y aquí ya se visualiza nuestro promedio. En el caso de que quiera dejarlo solamente con 2 decimales, puedo irme al grupo de comandos números y tenemos la herramienta de aumentar decimales o disminuir decimales. Lo podemos disminuir hasta llegar a un entero o agregarle los 2 decimales que yo deseo. Ahora, en esta parte vamos a seleccionar lo que es la calificación máxima. De un listado va a seleccionar el valor máximo. Aquí voy a utilizar el signo de igual. La función se llama max. Abro paréntesis, selecciono mi rango, que sería de C4, que es el primer valor, hasta C
9. Cierro paréntesis y me debería de agregar del resultado el máximo valor. En este caso sería 9. Presiono intro y me va a mostrar 9. Si por alguna razón yo cambio mi valor, por ejemplo en esta materia que sea 8, lo voy a cambiar a 10, me va a indicar que el valor máximo de este listado ahora es 10. Lo mismo vamos a utilizar con la calificación mínima. Voy a utilizar la función min. Abro paréntesis, selecciono mi rango, en este caso es de C4 igualmente a C9, cierro paréntesis, presiono intro o enter y en automático me va a indicar que en este rango de valores la calificación mínima es 7. Igualmente, si en esta calificación de inglés lo bajo a 5, en automático me va a indicar que la calificación mínima es 5. Y si se dan cuenta, si voy cambiando mis valores, en automático el promedio, y si llega a cambiar la calificación máxima, esta cambiará. También tenemos otra función en la cual utiliza condiciones. Por ejemplo, en este caso sería la función si. En otras hojas de cálculo se llama if. En este caso se llama si. Vamos a ponerle la función si. Abro paréntesis y vamos a indicar aquí si la calificación es aprobatoria o reprobatoria. ¿Okay? Aquí nos está indicando cómo son los argumentos de esta función. Después de la función si va una prueba lógica, después separado por comas el valor verdadero y posterior el valor falso. Entonces la prueba lógica sería que este valor que es de la misma fila, recuerden que esta fórmula debe ser a nivel de la fila. Yo voy a seleccionar esta que es C4. Si C4 es mayor o igual a 6, ya tengo mi condición. Aquí mi condición debo de separarlo con coma. Voy a presionar aquí en mi teclado la coma. ¿Qué valor me va a poner? Como va a ser un texto, tiene que estar entre comillas para que no me marque error. Y voy a poner aquí aprobatoria. Cierro paréntesis. Y el siguiente valor, que es el falso, lo separo con coma. Y aquí inclusive me va indicando que ya estamos en el valor falso. Y voy a poner aquí reprobatoria. Cierro paréntesis, cierro comillas, paréntesis y presiono intro. Y en automático me va a indicar que aquí es aprobatoria. Recuerden que podemos utilizar las secuencias también en fórmulas. En este caso me voy a posicionar en la parte inferior derecha y cuando cambie mi cursor aquí en esta parte en una cruz negra voy a arrastrarlo hasta la parte inferior donde quiero que esté el estatus y me va a indicar si es aprobatoria y reprobatoria. Se dan cuenta que en esta calificación que tenemos 5 dice reprobatoria. Si yo pongo 5.9 me sigue indicando que es reprobatoria, pero si lo cambio el valor a 6 debe de cambiar a aprobatoria. También podemos hacer estas operaciones en la hoja de cálculo de Google. Aquí me voy a ingresar a la hoja de cálculo y ya estoy en Google, puede ser desde Google Drive y seleccionamos o creamos una hoja de cálculo y simplemente me posiciono en mi celda y hago el mismo proceso. En este caso la función en Google es zoom, abro paréntesis, selecciono mis valores, cierro paréntesis y presiono intro y en automático me realiza la operación de la función. Aquí en este caso voy a restar el valor que tiene la celda B9 menos mi gasto diario y en automático me regresa el mismo valor. Igualmente en el promedio simplemente presiono igual. En este caso el promedio se llama de esta forma y seleccionamos el rango de valores. Presiono intro y en automático me indica el promedio. Si quiero igualmente agregarlo en dos posiciones, en la parte superior aquí nos indica aumentar y reducir decimales. En este caso voy a aumentar a 2 decimales. Igualmente en la calificación máxima
selecciono la función max, abro paréntesis, inclusive aquí nos da una pequeña guía de cómo podemos agregar los argumentos de cada función, ya sea por rango, con los dos puntos. Recuerden que los dos puntos significaría hasta, o sea, de A2 hasta A11, o separado por comas cada valor, ya sea un número entero, en decimal o una posición de una celda. En este caso van a ser los argumentos que tenemos aquí en este rango. Cierro paréntesis y realiza exactamente las mismas operaciones que hicimos en nuestra hoja de cálculo de Excel. ¿Okay? En este caso, para la condición sí, utilizamos aquí en Google el if. Recuerden, antes hay que iniciar con el signo de igual, if, y nuevamente aquí nos dice la expresión lógica, de ahí el valor verdadero y el valor falso. Significa que mi expresión lógica vendría siendo mi condición, que sería esta calificación en esta fila y se encuentra en mi celda C5. Si C5 es mayor o igual a 6, y aquí igual me indica que separado por comas, coma, y entre comillas el texto. Y separadas por comas el valor falso también. Cierro paréntesis y igualmente arrastro en la esquina inferior derecha mi fórmula y en automático me realiza los mismos cambios que hice en mi hoja de Excel. Por mi parte sería todo en cuanto a las funciones más utilizadas en una hoja de cálculo.